Un libro es uno de los objetos más mágicos que el ser humano haya creado jamás. En él, una mente penetra en la nuestra a través del tiempo y del espacio. Pónganse cómodos y acompáñenme, soñadores y soñadoras. Dejemos que los mitos de Lovecraft exploren los más oscuros rincones de nuestro ser. La casa habitada. Raramente está ausente la ironía en los más grandes horrores. Unas veces forma parte de los mismos acontecimientos y otras ocupa solo una posición accidental entre las personas y los lugares. Esta última clase se halla espléndidamente ejemplificada en un caso ocurrido en la antigua Providence, ciudad que solía frecuentar Edgar Allan Poe hacia el final de los años 40, durante su infructuoso galanteo a la brillante poetisa señora Whitman. Poe se detenía por lo general ante la mansión House de Benefit Street, la posada Golden Ball rebautizada, cuyo techo ha cobijado a Washington, Jefferson y Lafayette en su paseo favorito en dirección norte. A lo largo de la misma calle hasta el domicilio de la señora Whitman y el cementerio de la iglesia de San Juan, en la cuesta, cuyo escenario de lápidas del siglo XVIII ejercía en él una fascinación especial. Pues bien, la ironía consiste en lo siguiente. En este paseo que repitió tantas veces, el maestro más grande del mundo de lo terrible y lo insólito tenía que pasar obligadamente por delante de determinada casa del lado este de la calle. Un edificio antiguo y sucio levantado en la ladera empinada de un cerro lateral, con un patio grande y descuidado que databa de un tiempo en que la zona era parcialmente campo. Nunca escribió ni habló de ella, ni hay constancia de que se fijara en ella siquiera. Sin embargo, para las dos personas que poseían información, esa casa iguala o supera en horror a la más desquiciada fantasía del genio que tantas veces pasó ajeno por delante, y se alza malévola como un símbolo de todo lo indeciblemente espantoso. La casa era, y en realidad aún es, de las que llaman la atención de los curiosos. Originalmente casa de campo, o de semicampo. Mostraba los rasgos normales de la Nueva Inglaterra colonial de mediados del siglo XVIII,
el tejado puntiagudo, que era signo de prosperidad, 2 plantas y áticos sin lumbreras, y pórtico georgiano y enmaderado interior conforme dictaba el gusto de la época. Miraba a mediodía, con un hastial sepultado hasta las ventanas más bajas en el pendiente ascendiente del cerro, y el otro al aire hasta los cimientos, por el lado de la calle. Su construcción, de hace más de siglo y medio, había seguido el nivelado y enderezamiento de la calzada en esa vecindad, porque Benefit Street, al principio llamada Back Street, consistía en un camino serpeante entre los cementerios de los primeros colonos, enderezado solo cuando el traslado de los restos al cementerio norte hizo posible atravesar decentemente las parcelas de las familias antiguas. Al principio, la pared oeste se alzaba unos 20 pies sobre un prado que subía empinado desde la calzada, pero un ensanchamiento de la calle, realizado en la época de la Revolución, se comió casi todo el espacio intermedio, dejando al aire los cimientos, de manera que hubo que hacerle un basamento de ladrillo, con lo que el sótano tuvo fachada a la calle, con una puerta y 2 ventanas por encima del nivel del suelo, cerca de la nueva vía pública. Cuando construyeron la acera, hace un siglo, eliminaron lo que quedaba del espacio intermedio y Poe, en sus paseos, debió de ver solo un muro de ladrillo gris adentrado en la acera, y sobre él, a una altura de 10 pies, la casa propiamente dicha, con techumbre de tablilla. El terreno, con aspecto de labrantío, se extendía detrás hasta bastante arriba, casi hasta Wheaton Street. El espacio sur de la casa, que daba a Benefit Street, estaba naturalmente muy por encima del nivel de la acera y formaba una terraza que llegaba hasta un margen alto de piedra musgosa hendido por un tramo de escalones estrechos que subían entre 2 paredes que lo encañonaban a una región superior de césped sarnoso, húmedos muros de ladrillo y un jardín abandonado cuyas urnas desmanteladas de cemento, ollas herrumbrosas caídas de sus trípodes de palos torcidos y demás trastos hacían que resaltase la puerta expuesta a la intemperie, con su montante en abanico, podridas pilastras jónicas y carcomido frontón triangular. Lo que oí en mi juventud sobre la casa evitada era meramente que en ella moría un número alarmante de personas. Ese era el motivo, me contaron, por el que los primeros propietarios la abandonaron 20 años después de construirla. Era claramente insalubre, quizá debido a la humedad y a las colonias fungosas del sótano, al olor nauseabundo general, a las corrientes de aire de los pasillos o a la calidad del agua del pozo y la bomba. Todas estas cosas eran bastante nocivas y son las que ganaron credibilidad entre las personas que yo conocía. Finalmente, los cuadernos de mi tío anticuario, el doctor Elihu Whipple, me revelaron suposiciones vagas y oscuras que constituían un trasfondo de tradición entre los criados y la gente humilde de otro tiempo. Suposiciones que nunca llegaron lejos y que fueron en gran medida olvidadas cuando Providence se convirtió en una metrópoli, con una población moderna y cambiante. El hecho es que la parte respetable de la comunidad nunca la consideró
consideró una casa encantada en sentido estricto. No había historias sobre arrastrar de cadenas, corrientes inexplicables, luces que se apagan ni rostros en la ventana. Los exagerados decían a veces que la casa traía mala suerte, pero era a lo más que llegaban. Lo que no tenía vuelta de hoja era que en ella morían excesivas personas, o para ser más exactos, habían muerto, porque desde que ocurrieron ciertos sucesos, hacía más de 60 años, el edificio había sido abandonado dada la imposibilidad de alquilarlo. Esas personas no murieron súbitamente por una causa determinada. Más bien parecía que habían ido perdiendo la vitalidad de manera solapada y que fallecieron prematuramente a causa de la debilidad a la que eran propensos de manera natural. Y los que no morían mostraban en grado diverso un tipo de anemia o consunción, y a veces un descenso de las facultades intelectuales, lo que hablaba muy a disfavor de la salubridad del edificio. Las casas vecinas, debo añadir, estaban enteramente exentas de ese carácter nocivo. Todo esto lo sabía yo antes de que mis insistentes preguntas decidieran a mi tío a enseñarme las notas que finalmente nos embarcaron en nuestra investigación. Durante mi niñez, la casa habitada estuvo vacía, con frutales improductivos, enmarañados, viejos y terribles. Una hierba alta sorprendentemente pálida, una maleza deforme en el patio en terraza de la parte de arriba, donde jamás se detenían los pájaros. Los niños solíamos invadir el lugar, y aún recuerdo mi terror juvenil no solo al morboso aspecto de esa vegetación siniestra, sino al horrible ambiente y olor de la casa ruinosa, cuya puerta principal trasponíamos en busca de sustos. Casi todas las ventanas tenían rotos sus cristales pequeños, y un aire indefinible de desolación impregnaba el precario revestimiento, las desvencijadas contraventanas interiores, el papel despellejado de las paredes, el yeso desconchado, la escalera destartalada y los muebles rotos que aún quedaban. El polvo y las telarañas añadían su toque de temor, y desde luego era valiente el muchacho que se atrevía a subir la escalera hasta el ático. Una estancia enorme con las vigas al aire, iluminada solo por ventanas abiertas en los hastiales y ocupada por un hacinamiento de sillas, baúles y ruecas que un sinfín de años habían ido amortajando y festoneando, dándoles formas infernales y monstruosas. Pero en realidad no era el desván la parte más terrible de la casa. Era el sótano húmedo y malsano. Nos inspiraba una intensa repugnancia, si bien quedaba totalmente por encima del nivel de la calle lateral, solo separado de una transitada acera por una puerta delgada y una pared de ladrillo perforada por dos ventanas. No sabíamos si visitarlo cediendo a la fascinación que ejercía sobre nosotros lo espectral, o evitarlo para salvaguardar nuestra alma y nuestra cordura. En primer lugar, el mal olor de la casa era más intenso allí, y en segundo, no nos gustaban las fungosidades que se formaban
durante los veranos lluviosos en el suelo de tierra apisonada. Esos hongos, grotescamente parecidos a la vegetación del patio de fuera, adquirían formas realmente horribles. Eran repugnantes parodias de hongos y saprofitas cuyo aspecto jamás habíamos visto en ninguna parte. Se pudrían deprisa y en determinada fase se volvían ligeramente fosforescentes, de manera que los transeúntes nocturnos hablaban a veces de que había fuegos de San Telmo tras los cristales rotos de las ventanas, de las que salía un olor fétido. Jamás, ni siquiera cuando más imbuidos estábamos del espíritu de Halloween, visitamos ese sótano de noche. Pero en algunas de nuestras incursiones diurnas percibíamos esa fosforescencia, sobre todo si el día era oscuro y lluvioso. Había también algo más sutil que nos parecía notar a menudo, algo muy extraño que era un atisbo a lo sumo. Me refiero a una especie de figura brumosa y blancuzca en el suelo sucio. Una acumulación vaga e inestable de moho o salitre que a veces nos parecía poder discernir en medio de las excrescencias fungosas diseminadas alrededor de la enorme cocina baja del sótano. A veces nos daba la impresión de que esa mancha guardaba una singular semejanza con una figura humana doblada, aunque por lo general no existía tal afinidad. Y a menudo no había eflorescencia blancuzca de ningún género. Cierta tarde lluviosa en que esta ilusión era asombrosamente marcada y en la que además me pareció vislumbrar una especie de exhalación tenue, amarillenta, trémula, que se elevaba de la mancha salitrosa hacia la oquedad de la chimenea, se lo comenté a mi tío. Se sonrió de mi ocurrencia, aunque me dio la impresión de que su sonrisa estaba teñida de evocación. Más tarde supe que ciertas historias antiguas del pueblo contenían una idea parecida. Una idea que aludía a sí mismo a formas macabras o lobunas que adoptaba el humo de la gran chimenea y a extraños contornos que asumían algunas raíces de árboles que penetraban en el sótano por entre las piedras sueltas de los cimientos. Hasta que no llegué a la edad adulta, no puso mi tío entre mí las notas y datos que había recopilado sobre la casa evitada. El doctor Whipple era un médico sano y conservador de la vieja escuela, y pese a su interés por la casa, no estaba ansioso por orientar los pensamientos de un joven hacia lo anormal. Su postura, consciente en postular que tal edificio y tal lugar poseían condiciones marcadamente antihigiénicas, no tenía nada que ver con la anormalidad. Pero se daba cuenta de que el mismo pintoresquismo que originaba su propio interés suscitaba en el espíritu fantasioso de un chico toda clase de asociaciones imaginativas. El doctor era soltero, un hombre de cabellos blancos, rostro afeitado, chapado a la antigua, historiador local de relevancia que a menudo se había enfrentado con guardianes de la tradición tan polémicos como Sidney S. Rider y Thomas W. Bicknell. Vivía con un criado en una casa georgiana con aldaba y barandilla de hierro en la escalera de la entrada, imponentemente asentado en una pronunciada cuesta de North Court Street, al lado del antiguo patio de ladrillo y casa colonial donde su abuelo, primo del célebre corsario capitán Whipple, que prendió fuego a la goleta Gaspé de la Armada de Su Majestad en 1772,
Votó en la legislatura el 4 de mayo de 1776 a favor de la independencia de la colonia de Rhode Island. A su alrededor, en la húmeda biblioteca de techo bajo y enmaderado mohoso y blancuzco, tallados sobre manto en la chimenea y ventanas de cristales pequeños oscurecidas por las enredaderas, tenía reliquias y documentos de su antigua familia, en los que había multitud de referencias a la casa evitada de Benefit Street. Este lugar pestilente se halla a no mucha distancia, porque Benefit discurre a manera de cornisa, justo por encima del Palacio de Justicia, en lo alto de un cerro empinado sobre el que se levantó el primer asentamiento. Cuando finalmente mi insistencia y mi madurez decidieron a mi tío hacerme partícipe de la información que yo ansiaba saber, puso ante mí una crónica bastante extraña, pesada, plagada de datos estadísticos y genealógicos como era en parte. La recorría un hilo de horror solapado y de malignidad preternatural que me impresionó más que al buen doctor. Había sucesos aislados que encajaban de manera asombrosa y detalles sin relación aparente que estaban henchidos de sugerencias horrendas. Una nueva e impaciente comezón se apoderó de mí, comparada con la cual mi curiosidad juvenil era un movimiento débil y rudimentario. La primera revelación me llevó a una investigación exhaustiva y finalmente a esa búsqueda estremecedora que resultó desastrosa para mí y mi pariente. Porque finalmente mi tío insistió en unirse a la búsqueda que yo había comenzado, y tras una noche que pasamos en esa casa, no volvió a salir. Estoy solo, sin esa alma amable, cuyos largos años conocieron únicamente el honor, la virtud, el buen gusto, la benevolencia y el saber. He erigido una urna de mármol a su memoria en el cementerio de San Juan, el lugar que le encantaba a Poe, en la sombría arboleda de sauces gigantescos en lo alto del cerro, donde los sepulcros y las lápidas se apiñan calladamente entre la mole venerable de la iglesia y las casas y los márgenes de Benefit Street. La historia de la casa, que se inicia en medio de un laberinto de fechas, no revelaba el menor detalle siniestro relacionado con su construcción, ni con la próspera y honorable familia que la levantó. Sin embargo, desde el principio se hizo evidente un halo de desgracia que no tardó en adquirir ominoso significado. La relación, cuidadosamente escrita por mi tío, empezaba con su construcción en 1763 y seguía la historia con una abrumadora cantidad de detalles. Al parecer, la habitaron por primera vez William Harris y su esposa Robbie Dexter, con sus hijos Elkanah, nacida en 1755, Abigail, nacida en 1757, William, nacido en 1759, y Ruth, en 1761. Harris era un mercader y marino importante en el tráfico de las Indias Occidentales, vinculado a la empresa de Obadiah Brown y sus sobrinos. A la muerte de Brown, en 1761, la nueva empresa Nicholas Brown & Thea le dio el mando del bergantín Prudence, construido en Providence, de 120 toneladas, lo que le permitió erigir la nueva casa que había deseado desde que se casó.
El solar, en un tramo enderezado de la nueva y elegante Back Street que corría junto a la ladera del cerro por encima del atestado Cheapside, era inmejorable. Y el edificio hacía justicia a su ubicación. Era lo máximo que unos medios económicos moderados podían permitirse. Y Harris se apresuró a mudarse a él antes del nacimiento del quinto hijo que la familia esperaba. Este hijo, un varón, llegó en diciembre, pero nació muerto. Y no nació en esa casa ningún niño vivo durante siglo y medio. En el siguiente mes de abril enfermaron Abigail y Ruth, y los dos pequeños murieron antes de que terminase dicho mes. El doctor Job Ives diagnosticó el mal como fiebres infantiles, aunque otros dijeron que se trataba más bien de un debilitamiento o consunción. En cualquier caso, parecía contagioso, porque Hannah Bowen, una de las dos criadas, murió al siguiente mes de junio. Ellie Lideason, la otra criada, se quejaba continuamente de debilidad y habría vuelto a la granja de su padre en Rehoboth de no haber sido por el súbito cariño que tomó a Mehitabel Tiers, que fue contratada en sustitución de Hannah. Murió al año siguiente, un año aciago, ya que estuvo marcado por la muerte del propio William Harris, de salud quebradiza a causa del clima de la Martinica, donde sus ocupaciones le habían retenido durante largos periodos en el decenio anterior. La viuda Robbie Harris no se recobró de la muerte de su marido, y el fallecimiento de su primogénita Elkanah 2 años más tarde fue el golpe definitivo a su razón. En 1768 cayó enferma de una especie de demencia benigna, donde entonces vivió confinada en la parte de arriba de la casa, y Mercy Dexter, su hermana mayor soltera, se mudó allí para hacerse cargo de la familia. Mercy era una mujer fea, huesuda, de gran fuerza, pero su salud fue menguando a ojos vista desde su llegada. Quería muchísimo a su desventurada hermana y sentía un cariño especial por el único sobrino que sobrevivía, William, que de un niño robusto se había convertido en un chico espigado y endeble. Ese año murió la criada Mehitabel y el criado, Preservet Smith, se marchó sin dar una explicación coherente, o al menos después de contar historias disparatadas y quejarse de que le repugnaba el olor de la casa. Durante un tiempo, Mercy no consiguió más ayuda, dado que 7 muertes y un caso de demencia, todo en espacio de 5 años, había empezado a dar consistencia a un rumor que más tarde se volvió extravagante. Finalmente, empero, consiguió nuevos criados de fuera de la ciudad. Anne White, una mujer taciturna de esa parte de North Kingstown, realzada ahora como municipio de Exeter, y un criado competente de Boston llamado Zenas Lowe. Fue Anne White la primera en dar forma definida al siniestro rumor. Mercy no debió haber contratado a nadie del campo de Nuseneck Hill, porque esa remota región del interior era entonces, y es ahora, sede de las más inquietantes supersticiones. Todavía en 1892, una comunidad de Exeter
exhumó un cadáver para quemarle el corazón con toda la ceremonia a fin de acabar con supuestas visitas perniciosas para la salud y la tranquilidad públicas. Así que no es difícil imaginar cómo pensaba esa misma región en 1768. Anne tenía una lengua endiabladamente suelta, por lo que pocos meses después la despidió Mercy y cubrió su puesto con una fiel y amable amazona de Newport, Maria Robbins. Entretanto, la pobre Robbie Harris, en sus accesos de enajenación, prestaba voz a los sueños y figuraciones más horribles. A veces, durante largos periodos, sus gritos se volvían insoportables. Profería tales alaridos que su hijo tenía que refugiarse por un tiempo en casa de su primo Peleg Harris, que vivía en Presbyterian Lane, cerca del nuevo edificio de la universidad. Al parecer, el muchacho volvía mejor de estas estancias, y de haber sido Mercy tan juiciosa como en bien intencionada, le habría dejado que viviese de manera estable con Peleg. La tradición no dice qué cosas exactamente gritaba la señora Harris en esos accesos de violencia, o más bien da unas explicaciones que se invalidan por sí mismas de puro absurdas. Efectivamente, es grotesco que se diga de una mujer que solo había recibido unos rudimentos de francés que gritaba a menudo durante horas en una tosca forma de esa lengua, o que, estando sola y vigilada, se quejaba desesperadamente de que algo la mordía y roía. En 1772 murió Zenas, el criado, y la señora Harris, al enterarse, se echó a reír con un regocijo horrible, cosa totalmente impropia en ella. Al año siguiente murió ella también, y fue enterrada en el cementerio norte para que descansase junto a su marido. Al comienzo de la contienda con Gran Bretaña, en 1775, William Harris, a pesar de sus escasos 16 años y su constitución débil, consiguió alistarse en el ejército de observación bajo el mando del general Greene, y a partir de entonces fue ganando salud y prestigio. En 1780, como capitán de las fuerzas de Rhode Island en Nueva Jersey, mandadas por el coronel Angell, conoció a Fit Hetfield de Elizabethtown. Se casaron y regresó con ella a Providence cuando se licenció honrosamente al año siguiente. Ese retorno no fue una decisión afortunada del joven soldado. La casa, es cierto, aún se hallaba en buen estado, y habían ensanchado la calle y le habían cambiado el nombre de Back Street a Benefit Street. Pero la constitución en otro tiempo robusta de Mercy Dexter había sufrido un acusado y singular deterioro, de manera que ahora era una figura encorvada y patética, con una voz cavernosa y una palidez desconcertante, aspectos que compartía de manera asombrosa con María, la única criada que quedaba. En el otoño de 1782, Phoebe Harris dio a luz una niña muerta, y el 15 del siguiente mes de mayo, Mercy Dexter abandonó este mundo tras una vida útil, austera y virtuosa. William Harris, totalmente convencido al fin de la naturaleza radicalmente malsana de su morada, dio ahora los pasos necesarios para abandonarla y cerrarla para siempre. Tomó
tomó alojamiento provisional para él y su esposa en la posada recién inaugurada de Golden Ball y emprendió la construcción de una casa nueva y más hermosa en Westminster Street, en la parte de la ciudad que estaba creciendo, al otro lado del gran viaducto. Allí nació en 1785 su hijo Dutty, y allí vivió la familia hasta que la intrusión del comercio les empujó de nuevo al otro lado del río, a Angle Street, en lo alto del cerro, en el barrio residencial del este, donde el difunto Archer Harris construyó una suntuosa pero honrada mansión de techumbre francesa en 1876. William y Phoebe sucumbieron a la epidemia de fiebre amarilla de 1797, pero a Dutty lo crió su primo Rathbone Harris, hijo de Peleg. Rathbone era un hombre práctico y alquiló la casa de Benefit Street a pesar del deseo de William de mantenerla desocupada. Consideraba una obligación para con su pupilo sacarle el máximo provecho a la propiedad del chico. Y le tenían sin cuidado tanto las muertes y las enfermedades que tantos cambios de ocupantes habían motivado, como la creciente aversión con que la gente miraba a la casa. Es probable que solo sintiera enojo cuando en 1804 el ayuntamiento le ordenó que fumigase el lugar con azufre, alquitrán y alcánfor por las muy comentadas muertes de 4 personas, probablemente debidas a la fiebre epidémica remitente. Se le dijo que el lugar olía a fiebre. El propio Dutty se ocupó muy poco de la casa, porque siempre quiso ser corsario y sirvió con distinción en el Vigilant a las órdenes del capitán Cahun en la guerra de 1812. Regresó sano y salvo. Se casó en 1814 y se convirtió en padre la noche memorable del 23 de septiembre de 1815, en que un enorme temporal arrojó las agujas de la bahía sobre media ciudad, llevando una alta goleta hasta Westminster Street, al extremo de que sus mástiles casi golpearon las ventanas de Harris en simbólica afirmación de que el recién nacido, Welcome, era hijo de marino. Welcome no sobrevivió a su padre, aunque vivió para sucumbir gloriosamente en Fredericksburg en 1862. Ni él ni su hijo Harker tuvieron otra idea de la casa que la de que era un estorbo casi imposible de alquilar, quizá por culpa de su humedad y su repugnante olor a suciedad vieja. Efectivamente, nunca fue alquilada después de una serie de muertes que culminaron en 1861, que la conmoción de la guerra tendió a oscurecer. Carrington Harris, último varón de la familia, solo sabía de ella que era el centro deshabitado y algo pintoresco de una leyenda, hasta que le conté mi experiencia. Había pensado demolerla y construir en su solar un edificio de apartamentos, pero después de contarle yo lo que sabía, decidió respetarla, dotarla de instalación sanitaria y alquilarla. Y no ha tenido ninguna dificultad en encontrar inquilinos. El horror ha desaparecido.